¿Se puede emprender siendo extranjero? Acompáñanos en esta temporada y descúbrelo con nosotros. Bienvenidos a la segunda temporada de Lo que callamos los expats, el espacio donde compartiremos esas historias que no siempre se cuentan, pero que son parte de la vida de quienes dejaron su país para empezar de nuevo en un rincón distinto del mundo. Esto es Lo que callamos los expats. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Lo que callamos los expats. En el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial, Lucía Uría, española, quien vive en Colonia, Alemania, madre de 3 hijos, especialista en aprendizaje y fundadora de Coaching Sure Look, un proyecto que ayuda a familias a acabar con el estrés de los deberes escolares. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Lorena. Muchísimas gracias por este espacio que me hubiera encantado tener hace 26 años. Bueno, para empezar en este podcast, cuéntanos un poco de ti, de dónde eres, cómo era tu vida antes de mudarte a Alemania y pues qué fue lo que te trajo hasta acá. Ajá. Pues me trajo el amor. Yo estudié Derecho en España y ya había terminado la carrera cuando conocí al que hoy es mi marido, que él estaba de Erasmus allí. Y yo ya estaba estudiando alemán, porque mientras estudiaba Derecho estudiaba idiomas, me encantaban. Y ya tenía la idea de vivir 1 o 2 años en el extranjero y al conocerla a él pensé, bueno, estupendo, en vez de que sea Inglaterra, va a ser Alemania. Y me vine acá, empecé a hacer los cursos de idioma, ¿no? A mejorar mi nivel de alemán, porque tenía en mente hacer un máster en Derecho aquí en Alemania. Pero al poco tiempo pensé, no, o sea, la combinación Derecho y alemán no es lo mío. Y descubrí la carrera de traducción e interpretación en Colonia, porque el primer año lo viví en Bochum, y pensé, exactamente esto es lo que a mí me hubiera encantado hacer. Entonces me vine a Colonia, estudié aquí la carrera y para financiármelo, pues empecé a dar clases de español, primero bueno, pues en escuelas de idiomas y luego ya en alguna universidad privada. Al poco de estar en la facultad empecé a dar tutorías, clases de tutoría a mis propios compañeros. Cuando terminé la carrera, acabé como profesora asociada, Lehrbeauftragte, aquí en la TH Köln. Y bueno, he impartido cursos de todo tipo, desde español hasta traducción jurídica, incluso Medienrecht, he hecho de todo como profesora. Wow, bueno, y durante todo esto que nos cuentas, ¿qué fue lo más desafiante de esos meses, de ese tiempo inicial cuando llegaste a Alemania? Sí, pues lo más desafiante fue realmente perder mi estatus social, entendido desde muchos puntos de vista, pero uno fundamental es tener que demostrar mi profesionalidad, em, o tener que demostrar mi capacitación. Me acuerdo que les costaba mucho a los alemanes creer que como española mujer y con 25 años ya fuera licenciada en Derecho. Siempre me preguntaban, ¿pero has terminado la carrera? Y yo, sí, sí, claro, si no, no te estaría diciendo que soy licenciada en Derecho. Y yo creo que con eso, y lo veo permanentemente en gente que llega a Alemania, Alemania está perdiendo muchísimo potencial humano. Bueno, sí, es difícil. Creo que no solamente en Alemania, sino tal vez en muchos países pasa lo mismo, ¿no? Que pierde uno ese estatus al que viene de su país. Pero bueno, eh, Sí, es normal, pero aquí lo veo un poco más específico porque, para empezar, el idioma es más difícil que otros. No es lo mismo tener que situarse en Inglaterra o en Estados Unidos, en Australia, con el inglés, que es un idioma que se aprende con más facilidad, sino hay cierto, no solamente que llegues a hablar bien el alemán, sino que tienes que pronunciarlo muy bien, ¿no? Para no sufrir rechazo. No es muy fácil trabajar en inglés, que es una de las preguntas que se suelen escuchar de gente que quiere venir a Alemania o que acaba de llegar a Alemania y que dicen, ya, pero yo hablo muy bien inglés. Yo, sí, pero probablemente no te va a servir de mucho, ¿no? Que es una pena. En realidad, sí que conozco gente que está trabajando
en empresas más internacionales y que trabajan en inglés, pero no es tan fácil como parece. Y Alemania tiene otra especialidad que está empezando a cambiar, pero es que la capital, Berlín, por motivos históricos, no es como si te vas a otras capitales de países, ¿no? Te vas a Londres, te vas a París, te vas a Madrid. Cuando llegas a un nuevo país, piensas mejor en la capital. Eso durante muchísimos años no era así, porque Berlín, por motivos históricos, no tenía grandes empresas a su alrededor. O sea, era una isla dentro de Mm, otro país, ¿no? ujú, Que era la DDR. sí. Ok, bueno, pero como nos mencionabas antes, tú viniste, bueno, por 2 años, el Erasmus, el amor, ¿y en qué momento dijiste, bueno, ya me voy a quedar acá, en Colonia? Pues no hubo un momento concreto, la verdad. Sí que hubo un momento al terminar aquí la carrera de traducción e interpretación, sí que pensé, bueno, para iniciar, ¿no? mi carrera como traductora jurídica, em, traductora jurado, me saqué el título de traductor jurado y combinaba el derecho y la traducción, perdón. Em, Ahí sí que pensé, tengo mejores posibilidades de trabajo aquí en Alemania, pero no tomé la decisión de me voy a quedar en Alemania o no tomé la decisión de emigro a Alemania. Y eso, que parece una tontería, a mí me costó unos 10 años de trabajo hasta que pensé, bueno, vale, no soy una emigrada, no soy una expatriada, soy una quedada, me he quedado. Pero sí que tuvo su carga emocional. eh, claro, comienza uno a revisar que, listo, me voy por un par de meses, un par de años, y cuando ya te diste cuenta, ya llevas construyendo toda tu vida aquí en Alemania, bueno, en este caso aquí en Colombia. Y bueno, hoy eres mamá, también eres emprendedora. Ujú. Quisiera pues que nos contaras también cómo nació Coaching to Look. Sé que hay una historia pues muy personal detrás de esto. Sí, sí, exactamente. Empezó de una experiencia personal. Yo siempre he trabajado de autónoma, pero en algún momento empecé a crear un método de enseñanza del español y quería hacerlo en una plataforma online. Y entonces inicié, o sea, fue mi suerte, me metí en un programa en el que se trabaja toda la parte de negocios, pero también toda la parte de mindset, de desarrollo personal. Y en ese proceso del emprendimiento, que yo estaba muy convencida, ¿no? de lo que había creado, pero notaba que no avanzaba, que faltaba algo. Y dentro de este programa surgió una frase que para mí me cambió la vida y es que lo peor que te pasa en la vida se puede convertir en un emprendimiento de corazón. Y esta frase la escuché de mi mentora y yo tuve clarísimo cuál era el peor momento de mi vida. Y como tú has dicho, tengo 3 hijos y cuando el tercero entró en el colegio, es decir, yo tenía experiencia como mamá de niños en edad escolar y tenía mucha experiencia como profesora, pero mi hijo tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje, que ya lo conocíamos, que lo hablamos con el colegio, que lo matriculemos en un colegio de integración y así todo nos topamos con una falta de confianza en lo que dicen los padres, no nos creyeron el diagnóstico y dijeron, bueno, es que el niño es bilingüe. No le dieron ninguna importancia a este déficit que él tiene y fue un auténtico desastre. Fue realmente una situación muy traumática para mi hijo. Desde luego, el de este trauma no se ha recuperado, o sea, está traumatizado. Eh, para nosotros también como padres fue muy interesante ver qué es lo que sucede, o sea, cómo te quedas rápidamente aislada como mamá, esta sensación de no saber ni por dónde empezar. Surgieron muchas emociones muy negativas, muy fuertes que tuve que gestionar y de todo esto ha salido este emprendimiento Soul Club, que significa algo así como felicidad en el colegio, porque yo pensé, bueno, todo lo que he trabajado, todo lo que he aprendido, todos los meses que me he pasado en casa siendo la profe de mi propio hijo, puesto que no podía ir al colegio, em, esto no me lo quiero quedar para mí, lo quiero compartir con otros padres. Y ahí nació Soul Club.
Bueno, es una historia bastante poderosa. Es, me imagino que igual lo difícil que tuvo que ser pasar por todo este proceso, aún sabiendo, aún conociendo el sistema educativo desde adentro, ver que tu hijo no estaba recibiendo el apoyo, tuvo que ser bastante, bastante complicado, pero digamos que lo bueno también es que convertiste esa, toda esa fase, todo ese proceso, toda esa experiencia, pues en este emprendimiento, bueno, en esta empresa que tú ya manejas. Cada episodio de Lo que callamos los Spats está hecho con amor, risas y nostalgia para quienes vivimos lejos de casa. Si estas historias te sacan una sonrisa, una lágrima o te recuerda tu propia historia, tómate un coffee con nosotros. Allí compartimos lo que nos sale al aire, momentos íntimos, respuestas profundas, videos extra y la sorpresa especial de cada uno de nuestros invitados. El link lo encuentras en nuestras redes sociales y en la descripción de este episodio. Ven a tomarte este cafecito con nosotros. Te esperamos. Como mencionabas, todo el tema familiar, todo este tema que estaba pasando, ¿cómo llegaste a equilibrarlo? Porque de todas maneras estabas con tu proceso y cómo dijiste, bueno, ¿cómo vas a iniciar este negocio? ¿Cómo lograste equilibrar tu vida en medio de todas estas situaciones? Ujú. No fue algo inmediato, además yo ya venía de muchos años como autónoma y de tener una dicotomía muy grande, o sea, separar muchísimo mi vida familiar de mi vida como profesional. La profesional estaba como escondida para mi familia, no sé cómo explicarlo. O sea, yo a ojos de mis hijos era la mamá y no se veía la empresaria. Entonces, en todo este proceso de desarrollo personal, en toda esta mentoría, todo este apoyo que recibí, me di cuenta de que en realidad todo es uno, que son diferentes facetas de mí misma, pero que no necesito separarlo una cosa de la otra, sino que está todo absolutamente entrelazado. Y al entender eso, me permitió, pues, por ejemplo, empezar a integrar a mis hijos en mi emprendimiento con cositas pequeñas, porque, bueno, todavía son bastante jóvenes. Bueno, mi hija cumplió hoy 17 años, que es la Bueno, mayor, y el mediano tiene 15 y el pequeño tiene 10. Pero dentro de sus habilidades y de lo que ellos pueden hacer, y además como profesora y experta en aprendizaje, es maravilloso hacerlo. Bueno, pues se han dedicado, por ejemplo, a recoger direcciones de colegios en toda Alemania. Tengo todos los colegios de primaria de genial. Múnich y de Berlín. Me han hecho cosas en Canva. eh, Dentro de sus posibilidades, con el pequeño obviamente pongo a prueba muchas de las cosas, o surgen trabajando con él, muchos de los métodos de aprendizaje basados en neurociencia, los hago con él. Entonces, y ellos lo saben, ¿no? Saben que lo pruebo. Muchas de las cosas que me pasan están en mis newsletters, en los blogs, o sea, es que va todo entrelazado. Y además, una cosa que me ha pasado a mí muy clara es que al tener menos tiempo, en teoría, porque todavía tengo que invertir muchísimo en la parte de apoyo a mi hijo pequeño, mucho, mucho tiempo, pero eso me ha dado unos slots de tiempo que yo utilizo de una forma clarísima y perdemos muchísima, muchísima fuerza, energía y tiempo en las dudas, el no me atrevo, en qué pasa si escribo este mail y no me responden, en que no encuentro el tono adecuado para tratar no sé qué, el que me siento muy pequeña, todo eso nos quita muchísimo tiempo. O sea, tenemos tiempo, está ahí, em, pero hay que saber cómo ahorrar en todos esos procesos que no nos sirven y como empresarios estamos o como emprendedoras estamos constantemente en eso de estoy aquí sola, ¿cómo lo hago? Sí. Y he, pues, aprendido a gestionar muy bien, a ser muy eficaz con mi tiempo. Yo voy en el coche a buscar a un niño al colegio y voy montando un podcast, voy montando un taller, voy montando cosas a una velocidad que no hubiera tenido antes. Wow. O sea, esas herramientas que has encontrado
Están interesantes para compartirlas con nuestros emprendedores. Sí, sí, de hecho lo hago, estoy empezando a hacerlo. Son herramientas que, bueno, a lo mejor tienen un par de meses de existencia, primero las he probado yo, pero ya estoy empezando a montar talleres, no solamente para emprendedoras, sino también para profesores en los colegios, porque las herramientas son las mismas y sirven para diferentes objetivos. Claro, y digamos que los sistemas educativos también me imagino que cambian bastante y no solamente de pronto dentro de diferentes colegios, sino también en diferentes países. Tú que Sí. pues vienes de España y también conoces como esos entornos diferentes en España, en Alemania, no sé si tienes en otras experiencias en otros o información de otros sistemas educativos. ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué cambios te han chocado tal vez entre estas diferencias entre estos países? Pues, me ha chocado mucho, el descubrir que los sistemas educativos, igual que las personas o los sistemas familiares, tienen sus propias creencias limitantes y sus propios paradigmas. Y eso me parece una ventaja para mí como española cuando hago, aquí mi coaching con alemanes, porque esas creencias, como son culturalmente diferentes, a mí me chocan y las identifico rápidamente, las de los demás, las de otros países. Las propias siempre cuestan un poquito más, pero cuando uno está, permanentemente en este trabajo de identificar creencias limitantes, ver qué es lo que quieres cambiar, qué es lo que quieres conservar, pues empiezas a poder fijarte en estos aspectos. Entonces, para mí es una gran ventaja, haber descubierto cuáles son las creencias detrás del sistema educativo alemán, porque en base a eso está montado todo el sistema. Para los que venimos de fuera, yo solo puedo hablar por españoles, pero también por latinoamericanos, porque es increíble que no solamente estamos conectados por el idioma, sino culturalmente estamos muy fuertemente conectados. A pesar de las diferencias que luego haya, pero hay determinadas creencias que son absolutamente iguales. Yo lo he comprobado con mamás de todos los países, desde Argentina hasta México. Y eso es en parte lo que trabajo. Revisamos esas creencias, miramos qué cosas les vienen bien, qué cosas quieren conservar en su educación y a través del paso de sus hijos por el colegio y qué cosas les están entorpeciendo. ¿Nos podrías dar un ejemplo pequeñito? Sí, pues, por ejemplo, una de las cosas maravillosas del sistema educativo alemán es que un valor, o quizá te lo pregunto a ti, si yo te dijera qué valor le quieres transmitir a tu hija, ¿no? Era una niña, Niña. ¿qué valores le quieres transmitir? ¿Qué se te ocurriría a ti decir? No sé, responsabilidad, tal vez. Por ejemplo, ¿y sabes lo que te podría contestar muy rápidamente un alemán? Autonomía. Yo la primera vez que lo escuché pensé, pero autonomía no es un valor. En mi sistema, la autonomía era una característica o lo que sea, pero no lo hubiera identificado jamás como valor. Pero para ellos sí lo es. Entonces está todo muy basado en eso. ¿Cómo se nota? Se nota que cuando empiezan en primero, en primaria, una de las cosas que te dicen es, deja que vengas solo al colegio, deja que desde el colegio regreses solo a la casa. Y eso depende de la experiencia personal de cada uno. Vamos a decir, no, 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 lo pienso acompañar hasta los 15 años. Y si es una niña, hasta que termine. ¿Qué va a pasar? Que con toda nuestra buena intención le estamos quitando algo que nuestros hijos necesitan porque nosotras venimos de cada una de su país, pero nuestros hijos están creciendo aquí y necesitan la herramienta de la autonomía, la necesitan para el colegio y la necesitan más adelante para el mercado laboral. Bueno, está bien interesante. Bien, bien interesante también conocer. Y lo que dices es muy cierto. Nosotros venimos con un sistema o crecimos bajo un sistema, bajo unas creencias y nuestros hijos están creciendo en este país bajo otro sistema y pues lo bueno es saber o tratar de coger lo mejor de cada uno. Sí. A Pues veces no. es un poco doloroso, ¿no? Porque tienes que algunas partes de ti no las puedes vivir.
Por ejemplo, educar en bilingüismo no es fácil, es un trabajo. Yo me acuerdo, o sea, cada vez que alguien me dice, ¡ay, qué bien que tus hijos hablan 2 idiomas! Y yo, sí, si supieras el trabajo que eso ha significado, a lo mejor no decías, ¡ay, qué bien! Porque Ok. es una decisión que tomas y que, bueno, pues es un trabajo, son horas. Las madres están, bueno, en muchísimos grupos, ¿no? Desde WhatsApp hasta Facebook, ¿no? De cómo educar en bilingüismo, por ejemplo. ¿Y qué es lo que más te agradecen los padres cuando trabajan contigo, después de que trabajan contigo, después de que están contigo en el coaching? Pues no sentirse culpables. Yo trabajo mucho con madres, el sentimiento de culpa lo tenemos muy exacerbado. No sentirse culpables, no sentirse malas madres, ver que muchas cosas son sistémicas, es un sistema y no tiene que ver contigo individualmente como mamá, ni tiene que ver individualmente algo, ¿no? Con tu hijo, no tiene que ver con tu hijo. Y eso es algo que libera mucho y además es algo que notan inmediatamente. Mi experiencia, como ha Ya, ¿cómo es? sido tan traumática, tampoco he entrado en muchos detalles, pero sí he recibido desde muchas miradas feas, comentarios feos, tanto yo como mi hijo, mucha carga en ese sentido. Me he sentido también muy mala madre, realmente, porque llegué a mi límite y no sabía simplemente cómo continuar hasta que empecé a aprender. Entonces, lo que encuentran también en este coaching es muchísima empatía. No va a haber ninguna situación en la que yo les haga sentir mal. No hay nada que me puedan contar que yo diga: "Ay, qué feo", que no, que sientan rechazo, sino muchísima empatía y compasión, y sufro con ellas y me lo cargo también, porque hay mucho sufrimiento y es, muchas veces innecesario, realmente innecesario. Yo creo que muchos de nuestros oyentes em, que quizás estén pasando por una situación parecida, pues eh, quisiera saber cómo te pueden conocer, cómo pueden acceder a Coaching Schulglück. Cuéntanos. Pues, bueno, a través de mi página web, fundamentalmente, ¿no? www.coaching-schulglück, escrito con UE.com. Pero incluso ya desde hace unas semanas, si introducen en Google deberes sin estrés, la primera página que aparece es la mía. Y a través de mi página, pues pueden entrar en el blog, que tiene muchísimos artículos sobre mindset parental escolar, sobre técnicas de estudio, técnicas de aprendizaje basadas en neurociencia, sobre creencias limitantes que tenemos. Ahí hay mucha mochila escolar que llevamos los padres también. Y bueno, pues a través de mi página web pueden reservar una sesión gratuita. Siempre la primera es para valorar, para ver, podemos trabajar juntas, cuál es el problema, que me cuenten, fundamentalmente que me cuenten cuál es la situación. Y bueno, descargarse materiales que ya están ahí. Poco a poco esta página va creciendo y seguirá creciendo muchísimo. ¿Y tendrás algún regalo para nuestros suscriptores, para nuestros oyentes? Sí, mira, esto es un punto que he pensado muchísimo porque cada persona se encuentra en una situación individual diferente y por eso yo creo que lo que más ilusión les va a hacer es poder recibir un coaching gratuito, no de media hora como es el gratuito que yo hago normalmente, sino de 1 hora intensiva en el que vamos a tratar esta situación en la que se encuentren. Y para las personas que piensen, bueno, yo no tengo hijos en edad escolar, no pasa nada, porque pueden utilizar también esta hora para, bueno, estoy en un proceso de emprendimiento o lo que habíamos hablado de la gestión del tiempo. Esa hora es para lo que quieran em, y, bueno, pues me encantará conocerlos. Bueno, a nuestros oyentes, entonces suscríbanse a Lo que callamos los SPAD en YouTube, en Spotify estamos, también tenemos nuestra tienda en Etsy y pues también sortearemos pues este regalo que nos da Lucía con su empresa Coaching Schulglück. Y para más bien cerrar, nos van a cerrar este tema de emprendimiento.
Tuviste muchas experiencias, seguramente cuando iniciaste no estaba todo este boom de tecnología y no estaba todo este boom de em, tal vez de situaciones o de organizaciones que te ayudan con tu emprendimiento tan fácilmente como existe ahorita. eh, ¿Qué harías diferente? ¿Qué aprendiste? ¿Qué hubiera sido útil saber desde el principio cuando iniciaste con tu emprendimiento? Cuando inicié mi emprendimiento como traductora, em, porque son como 2 emprendimientos, ahí hubiera necesitado hacer lo que estoy haciendo ahora, pero lo primero de todo es pensar en grande, visualizar un objetivo, algo que realmente cuando lo pienses digas: "Uf, ¿no? Ni idea de cómo lograr esto", pero algo que te acelere el corazón y que digas: "Buah, con no sé cómo lograrlo, pero cuando lo logre, o sea, este es el tipo de vida que quiero tener". Y visualizar algo así es maravilloso porque te va a poner en contacto con ideas, te va a animar a hacer cosas que si no jamás haríamos y te va a ayudar a pasar todos esos miedos que uno pasa cuando emprende, ¿no? El miedo al fracaso, a que no funciona, a que estoy poniendo muchísimo en juego, al que dirán, a que me vayan a criticar también, ¿no? Porque a lo mejor mi idea asombra o a mi familia que me está diciendo constantemente eso no va a funcionar. Entonces, ayuda muchísimo el tener una imagen bien grande de lo que una quiere lograr, bien con el emprendimiento así, puedas tener una como una misión de vida, como una visión, que es mi caso con el sistema escolar, o también simplemente con el tipo de vida que quieres llevar y decir, pues me compro mi casa maravillosa, no sé dónde, ahí donde quiero, probablemente nosotros en un sitio de calorcito, ¿no? Y soñar a lo grande porque, sí, facilita una serie de procesos neurológicos que si no, no tendrían lugar. Bueno, gracias, Lucía. Y bueno, como sabes, este podcast se llama Lo que callamos los spa. Así que te tengo que hacer pues la pregunta de rigor. ¿Qué es eso como mujer, como emprendedora, como migrante, todas las facetas que has tenido hasta ahora has callado y que quisieras hoy decir en voz alta? Uf, bueno, en principio no me suelo callar muchas cosas, soy bastante aguerrida, eh, pero sí que lo que no me quiero callar es que Alemania, y probablemente otros países, pero no lo sé, Alemania pierde mucha potencial humano si no se pone las gafas de ver todo lo que traen los emigrantes a los que les tienen tantísimo miedo. Yo creo que el mestizaje es siempre algo maravilloso, el traer algo de tu propia cultura, de tu propia experiencia personal y familiar y aportarlo y poder tomar de los demás es maravilloso. Pero lo que eso, no me quiero callar, es que fuera con el miedo a los emigrantes y, y aprovechad lo que viene, que es maravilloso y un gran aporte. Y como experiencia personal, esa de que callas, de que, no sé, algo que tú te calles de manera personal, no relacionado con otra situación, en este caso con la Alemania, sino personal. Ahí ya tengo que pensar un poquito más. ¿Qué me callo? No lo sé. Tal vez lo que mencionabas del tema de la culpa, Sí, bueno, a sí, veces lleva estoy uno como pensando. muy internamente. Es muy interno. Sí, bueno, lo que uno se calla muchas veces es esa voz interna que tenemos dentro, que en vez de ser nuestra mejor amiga, parece nuestra peor enemiga, y que nos dice cosas terribles. Esas cosas terribles que nos dice, yo no me las callaría, las pondría sobre el papel, llorando si hace falta, porque salen cosas horribles, porque ese es el primer paso
de cómo puedo mirar exactamente qué es lo que estoy pensando, es decir, qué es lo que me está limitando, convertirlo en exactamente lo contrario y es lo que me va a dar alas. Perfecto. Creo que todos migrantes hemos pasado por eso. Sí, Eso es. Y la forma como de paso nos das un tip para gestionarlo. Muchas exactamente, gracias. claro, de eso se trata, de compartir. Bueno, gracias por abrirte con nosotros. Estas son las historias que a veces, muchas veces no escuchamos, que sabemos el emprendimiento, pero no sabemos todo lo que hay por detrás y hacen que este proceso se sienta pues más humano, más real. Ha sido un verdadero placer tenerte hoy con nosotros en Lo que callamos los Spas, Lucía. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir tus experiencias. Muchísimas gracias a ti, Lorena, por tus preguntas, además, que me han hecho pensar mucho y que han sacado también cosas que no tenía tan a la vista. Así que muchísimas gracias a ti y por este Bueno, a espacio nuestra maravilloso. audiencia, gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Lo que callamos los Spas. Gracias por acompañarnos en lo que callamos los Spats. Cada episodio es un recordatorio de que aunque estemos lejos, seguimos conectados. Síguenos en redes sociales como @lo que callamos los Spats. Visita nuestra tienda oficial y apóyanos invitándonos un café en Coffee. Los enlaces los encontrarás en la descripción del podcast. Hasta la próxima. Y recuerda, los kilómetros nos separan, Pero las historias nos unen.